le decía, Señor, yo quiero compartir algo fresco, algo lindo. Y Dios me llevó a los evangelios y me di cuenta que Mateo y Lucas dan la historia del nacimiento de Jesús, pero Marcos y Juan no. Y Juan lo empieza resaltando la divinidad y la deidad de Jesús. Y pues son los 4 evangelios, ¿no? Entonces, en el caso de Juan, nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que es Jesús, porque pues Mateo y Lucas pues hablan de la anunciación, hablan de que se cumplieron las profecías, hablan del pesebre, de la estrella de Belén, de los sabios de Oriente, de cuando el ángel se le aparece a José, porque pues de pronto María le dice, fíjate que estoy embarazada, ¿cómo ves? ¿Cómo que estás embarazada? Pues si tú y yo nos hemos portado bien, tememos a Dios, vamos al castillo Rey La Fe. Espero que así sean los de aquí, ¿verdad? Entonces, tememos a Dios. Dice, no, pero José es del Espíritu Santo. ¿Qué qué? O sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿cómo que del Espíritu Santo? Y dice la Biblia que José se quedó cabeceando sin balón. No dice la Biblia así, hermano. Pero se quedó pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que del Espíritu Santo? Eso era nuevo para él. Y entonces dice que como él era un hombre justo, y bueno, digo, para que Dios lo haya escogido para ser el padre terrenal de Jesús, aquí, pues era un hombre justo. Dice, y no quiso avergonzarla, no quiso infamarla, dice así la Biblia, pues dijo, ¿saben qué? Me voy para los Estados Unidos. La dejo aquí en San Luis. Me voy, no digo nada, no la quemo, no le quiero hacer un daño, ni que pase vergüenza, ni que pase vergüenza su papá, su mamá. Más no quiero que la vayan a juzgar y hasta pueden apedrearla por fornicaria. Dice que la quiso dejar secretamente, pero cuando él pensó irse, el ángel se le apareció y le dijo, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Qué linda historia, ¿no? Qué hermoso. Y bueno, pues empiezan Mateo y Lucas a narrar la historia de Jesús. Bueno, suben a Jerusalén para ser empadronados. Llega el tiempo del alumbramiento. María no encuentra lugar para ellos en el mesón. Jesús tiene que nacer en un establo y ser puesto en un pesebre. El pesebre pues era el lugar donde comían los animales. El Rey de Gloria, el Rey del universo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Y todo eso encierra es una enseñanza hermosa que normalmente nos hemos atorado ahí. Aunque es lindo, es verdad, es precioso, es revelador, pero no es la imagen completa de Jesús. Porque Jesús no se quedó pequeño. Hay gente que todavía lo tiene, todavía lo cuesta en el 24 y lo levantan como el 6. Qué flojo me salió. Y le dan besito porque está chiquito. Jesús no se quedó chiquito. Jesús creció. Fue un joven, un adolescente, impresionante porque a los 12 años él dejaba asombrados a los líderes religiosos de su tiempo por la sabiduría. Él sabía quién era, ¿no? Vemos a Jesús después iniciar su ministerio, ser bautizado por Juan. Juan dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya empezamos a ver tenemos una perspectiva mayor de Jesús, ¿cierto? Más que un niño en un pesebre. Pero a veces nos quedamos con los ángeles que cantaron, los pastores, los sabios. Todo eso es lindo, es digno de ser recordado y es digno de ser predicado, pero el Señor puso en mi corazón, yo quiero que mi pueblo me conozca. Y me conozca en todo lo que yo soy. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que me malinterprete porque en ningún momento yo estoy tratando de minimizar la historia de Jesús. No, es hermoso. Todo lo que Jesús, todo es hermoso, ¿no? Pero el enemigo está contento con que te quedes cantando el burrito sabanero. ¿Verdad? Y ver a María, a José,
los 3 reyes magos, ni eran 3, ni eran reyes. Y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no es cierto. No viene en la Biblia. Dice que eran magos de Oriente, y por lo que sucedió cuando llegaron, porque la ciudad se turbó al ver tal caravana de personas que venía, eran muchos. Pero la mercadotecnia, Televisa, el canal de las tinieblas, TV Azteca, Netflix, nos quiere dejar una imagen reducida de Jesús. Y hay mucha gente que está atorada ahí. Pero yo quiero hoy, le pido al Espíritu Santo que visualicemos a Jesús, que conozcamos a Jesús, porque al final de cuentas Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo. Y Jesucristo es más que la historia de Navidad. Por eso la Biblia hace el balance. Por un lado presenta esa historia tierna, hermosa, preciosa de Jesús, pero por otro lado Juan empieza a resaltar características de Jesús impresionantes que no los vas a ver en los cuentos, en las historias, perdón, no cuentos, bueno, a veces la gente hace cuentos, en las historias de Navidad, en los dramas, y a veces ni en las alabanzas. Jesús no se redujo solamente a ser ese niño del pesebre. Él creció, fue bautizado por Juan, escogió a sus 12 discípulos, empezó a predicar acerca del arrepentimiento y el reino de Dios, empezó a sanar enfermos, levantar paralíticos, limpiar leprosos, multiplicaba los panes y los peces, amaba a la gente. Jesús fue un hombre de influencia impresionante, multitudes lo seguían, siempre tenía una palabra para la gente que llegaba a él. Y llegó el momento en que él va a la cruz. Y ahí se amplía más la imagen de Jesús. Ya no es el niño del pesebre, es el Dios crucificado, Jesús crucificado. Y va a la cruz. Pero aún quedándonos con Jesús en la cruz, la historia sigue siendo reducida. El panorama, la perspectiva, no es completa acerca de Jesús. Porque aunque Jesús murió en la cruz, Él no se quedó en la cruz. Y necesitamos ir a que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y dice el apóstol Pablo, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice, y después como a un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol de Cristo, porque yo perseguí a la iglesia. Pero no se queda resucitado, ahora resulta que asciende al cielo. Y hoy está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y prometió que un día va a regresar por su iglesia, por su pueblo. Un día va a regresar el Señor, amén. Entonces, cuando estaba leyendo, dije, Señor, yo quiero darle un mensaje al pueblo. Y me llevó a Juan. Y por eso compartí el domingo pasado acerca de Juan. La visión de Juan acerca de Jesús. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Yo le pido a los que no estuvieron, escuche ese mensaje. Muy revelador. Porque ya no salimos de ese cuadro del pesebre, de ese cuadro de la estrella, de los sabios de Oriente, que es importante, lo vuelvo a repetir, no me malinterpreten, no lo demerito, es parte de lo que Dios quiere que sepamos, pero nos saca de ese cuadro y entonces nos empieza a presentar a Jesús de una manera impresionante. Vimos que lo presenta de una manera espectacular. Y cuando nosotros vemos desde esa perspectiva nuestro amor, nuestra pasión por Jesús tiene que aumentar. Por ejemplo, Juan lo presenta como el Dios eterno, como Jesús el eterno, como Jesús el creador, como Jesús Dios, como Jesús la luz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Como Jesús el Salvador, el que nos transforma de criaturas a hijos, ¿verdad? A los que reciben a Jesús y los que creen en su nombre. También lo presenta como nuestro Salvador, ya lo dije, y lo presenta como Jesús, el Hijo de Dios y digno de ser exaltado. Pero hay una carta que se escribió a los hebreos acerca de Jesús. Ahora, en el contexto vemos que los hebreos eran un pueblo difícil que era difícil que creyera en Jesús. De hecho, es de los que Juan habla, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a su pueblo, en su pueblo fue rechazado, incluso ni sus hermanos creían en él.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta la fecha, en pleno siglo XXI, hay una gran cantidad de judíos que creen en Jesús como el Mesías, pero una gran parte lo sigue esperando. Ellos no creen en Jesús como el Mesías. Usted sabe que se contó la historia de que habían robado el cuerpo y todo lo que viene en la Biblia. Y al final de cuentas sembraron la duda en mucho del pueblo judío, y mucho del pueblo judío no lo acepta como Señor y Salvador. Hay un tipo de judío que le llaman el judío mesiánico, porque realmente cree en Jesucristo como el Mesías y cree como nosotros creemos y celebra a Jesús como lo celebramos. Pero una gran parte de la sociedad judía sigue sin aceptar lo que realmente es Jesús. Y cuando el pueblo judío dijo no, estaban los hermanos de la fe diciendo: yo sí quiero. A lo suyo vino y ellos no lo recibieron, pero los de las 7:30 que vinieron a la reunión dijeron: yo lo recibo, y Dios te dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, amados, qué importante es ver a la luz de Hebreos cómo lo presenta, y te va a dar una perspectiva más amplia acerca de Jesús. Hoy empezamos la reunión 10 minutos más tarde. ¿Sí se dieron cuenta? Jamás empezamos. Es raro. Es más, en este año nunca habíamos empezado una reunión 10 minutos antes. Y fue por mi culpa. Porque me emocioné hablando tanto de Hebreos que cuando acordé ya se me había acabado el tiempo y el tiempo y el tiempo. Yo no respondo en este día. Pero yo quiero que usted salga de aquí no cantando el burrito sabanero. Voy camino de Belén, sino que cante: coronado en majestad, reinas con autoridad, por los siglos tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Amén. Y mire, los hebreos eran un pueblo duro. Entonces el escritor de Hebreos, que creemos que fue Pablo, les presenta una perspectiva de Jesús impresionante. Y mucho judío que vio esa epístola, esa carta, aceptó a Jesús por la revelación que hay ahí. Y es muy grande la carta, es muy grande, trae muchos capítulos, pero vamos a ver solo algunas cosas, y quiero que vayamos rápidamente al capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 y 2. Mire cómo empieza el escritor de Hebreos hablando en su mensaje a los judíos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Amén. Y lo primero que está diciéndoles el apóstol, no el apóstol, el escritor de Hebreos, es: ahora ya Dios no nos habla por los profetas. Ustedes han despreciado al Hijo, no han recibido al Hijo. A lo suyo vino y no lo reciben. Y ustedes quieren seguir escuchando que Dios les hable a través de los profetas. Pero eso fue en otro tiempo, porque ahora Dios nos habla por el Hijo. El autor de Hebreos recalca que Jesús es el Hijo de Dios y que es superior a los profetas. Y eso es lo que, no sé si llamarle imagen, pero yo quiero que se lleve esa fotografía de un Cristo superior a los profetas. Amén. Los hebreos tenían un sumo respeto por los profetas. Dios, antes de Cristo, usaba a los profetas en forma directa, dando instrucciones personales. También, además, Dios usaba sueños, visiones, pero un medio para hablar al pueblo era a través de los profetas. Por eso dice la Biblia: creed a los profetas y seréis prosperados. Pero ahora les dice: ¿saben una cosa? En este tiempo ya no será a través de los profetas. Dios les hablará a ustedes a través del Hijo, porque el Hijo es mayor que los profetas. El escritor de Hebreos dice que Jesús es superior a ellos. Ellos confiaban en Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y los profetas que les dieron dirección de parte de Dios. Pero dice: señores, se acabó. Ahora Dios Padre nos habla por su Hijo. Gloria a Dios por los profetas. Pero si usted quiere una palabra de dirección para su vida, busque a Dios, no a los profetas.
Y si Dios quiere usar un profeta para darle una dirección, Dios lo usará. Pero si usted busca al profeta antes que Dios, puede caer con un engañador. Aleluya. Una revelación impresionante esta. Ahora, pastor, ¿usted no cree en el ministerio profético? Claro que sí. Yo creo en los profetas. Pero la gente deja de poner la mirada en Jesús y la pone en el hombre. Y ahí anda la gente detrás. ¿Dónde va a estar el profeta tal? Voy a ir a ver una palabra y se le pone. Yuhu, aquí estoy. No. Si tú quieres una revelación de Dios, una palabra de Dios, una dirección de Dios para tu vida, ve con Dios. Si Dios usa un sueño, una visión, o un hombre, o un profeta de Dios, gloria sea a Él. Pero si yo invierto las cosas y en lugar de Dios busco al hombre, puedo ser engañado. El apóstol le está diciendo ahora, Dios habla por medio de Cristo y Cristo puede usar a los profetas. Porque en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Cristo constituyó profetas. Y no estoy demeritando la labor del profeta, sino que estoy de alguna manera diciéndote, si tú quieres dirección de Dios, busca a Dios. Y Dios te guiará. Y si Él quiere usar un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta de los 5 ministerios establecidos por Jesús, gloria a Dios. El apóstol le está diciendo, antes era Dios a los profetas y ahora es Dios a Cristo y Cristo a los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús está por encima de todo instrumento usado por Dios para comunicar un mensaje. Un pastor debe estar sujeto a Cristo. Y si yo quiero comunicar un mensaje a usted, Jesús está por encima de mí. Y está por encima de cualquier persona, de cualquier ministerio, de cualquier predicador, de obispos, pastor, apóstol, reverendo, evangelista, maestro. El Padre habla al Hijo y el Hijo usa a sus siervos. Pero no busque a los siervos, busque al Hijo. Y el Hijo le enviará a los siervos. No sé si me estoy explicando. Porque a veces invertimos las prioridades. ¿Quieres un mensaje de parte de Dios? Jesús es el mensajero. Busca el mensaje de Jesús. ¿Están conmigo? Ahora Dios te puede hablar a través de Jesús. Segundo, está en el versículo 2. A quien constituyó, el Hijo a quien constituyó, perdón, en la segunda parte, es el versículo 2. En estos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó, diga conmigo, heredero de todo y por quien asimismo es Él, hizo el universo. Lo que está diciendo aquí el apóstol o el escritor de Hebreos, perdón, es que el dueño, Señor absoluto de todo lo que ha existido, de todo lo que existe y lo que va a existir, se llama Jesús. Él hizo las cosas y por su muerte en la cruz, el Padre le hereda todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de mi vida. Pero lo más impresionante es que Dios en su gracia, en su soberanía y en su misericordia, a Jesús lo hace heredero de todo. Y feliz Navidad. Nosotros somos coherederos con Cristo. Esa sí es feliz Navidad. Somos coheredar, es heredar con. Jesús es el dueño de todo. Y yo juntamente con Él heredo lo que el Padre le da a Jesús. Porque Jesús no es regiomontano. Él comparte. Él bendice a su pueblo. Y si dio su vida, ¿cómo no te dará junto con su vida todas las cosas? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No reduzca su visión de Jesús a un bebé solamente.
Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el testimonio del Espíritu que tú eres un hijo de Dios? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 4, 5 y 6 y 7. 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, ¿hay hijos escuchando este momento? Y por cuanto sois hijos, ¿hay de esos aquí? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¡Wow! Yo tengo el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús es superior a cualquier hombre, a cualquier persona en la posición que se encuentre, y Jesús es el dueño de todo, y tenemos el privilegio que Él nos comparta de lo que Él es dueño para nosotros que somos coherederos con Cristo. ¿No se goza? Aleluya. Y luego sigue diciendo en el versículo 3, el cual, hablando de Jesús, mire lo que es Jesús. Dígame si usted ha visto en una película esto. Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Cómo plasma una imagen de eso? Y la imagen misma de su sustancia. Leámoslo en otra versión. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Pero quiero enfocarme en la primera parte. El Hijo irradia la gloria de Dios. Un día, Felipe, ahí en Juan 14, del 8 al 10, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre irradia la gloria, el Hijo irradia la gloria del Padre. Dígame, ¿cómo lo pone en una serie de Netflix eso? Por eso nos reducen a un concepto muy pequeño de Jesús. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Que la suprema belleza de la deidad, Dios es bello, Dios es hermoso. La Biblia lo describe con una hermosura que no podemos entender. Bueno, pues la suprema belleza de la deidad en toda su perfección se hace visible en Cristo. Juan 1:18, Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está a la derecha del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿en qué me beneficia que Jesús sea el resplandor de la gloria de Dios? Bueno, es que al resplandor de la gloria vemos todas las cosas. Hay visión, hay revelación, amén. Así como al resplandor de la luz vemos las cosas, así también todas las cosas las vemos en Cristo. Quien quiere ver a Dios, inevitablemente tiene que ver a Cristo. Quien quiera mirar a Dios tendrá que mirar a Cristo. Ahora, quiero que vean un poquito un cuadro de esa gloria para que usted se goce. Los de arriba están todavía conmigo, ¿verdad? Quiero que veamos ese cuadro hermoso. ¿Cómo lo vio Juan en el Apocalipsis? Apocalipsis 1:12 al 18.
Dice Juan, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús, Hijo con mayúscula. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Póngamelo en un cuadro eso. Su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara, mire la cara, era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Quiero que vea a Jesús de esta manera. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Pero ahí no queda. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. ¿Verdad que esto está mejor que el burrito sabanero? ¿Cómo se llamaba? Fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era el Verbo de Dios. La palabra de Dios. ¿Se acuerda que Juan dice que en el principio era el verbo? ¿Y el verbo era con Dios? ¿Y el verbo era Dios? Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Diga conmigo, allá no hay pobreza, mano. ¿Verdad? Lino puro, limpio. Y lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de él lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No reduzcas tu visión de Jesús al niño del pesebre solamente. No reduzcas tu visión de Jesús a la imagen que te han presentado de un Cristo derrotado en una cruz. No reduzcas tu percepción de Jesús a alguien que fue a la tumba. No. Necesitas tener tu percepción de Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, el fiel y verdadero, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás quiere que te quedes atorado en una parte de la historia. No puedes quedarte en el pesebre. Tampoco te puedes quedar en la cruz, porque Él se bajó de la cruz.
¿Cierto o no? Yo no puedo traer colgado a Jesús aquí. Él no está en una cruz. Él resucitó. Y ahora mire cómo lo describe Juan. Como el fiel, como el verdadero, como el alfa, como el omega, como el que tiene poder del infierno, del Hades, de la muerte, y como el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces la sociedad, la religión, la mercadotecnia nos presenta a Jesús ahí, derrotado. Cuando yo veo una cruz, yo tengo que verla sola. Porque Cristo no está en una cruz. Él resucitó, Él murió, pero Él resucitó y está a la derecha de Dios Padre. Pero, ¿quiere más? Vamos a la segunda parte del versículo 3. Y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escuche esto, para que tenga la perspectiva correcta de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que está diciendo aquí el escritor a los judíos es que Jesús es el que sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Es como sostener con un puño todas las cosas creadas. Quien sostiene este universo es Jesús. Quien hace que los planetas estén alineados no es la casualidad, es el que tiene en su mano la creación. ¿Ya está viendo un poquito a Jesús mejor? Que mi burrito sabanero. ¿Lo está viendo de una manera diferente? Quien sostiene el universo, el que no permite que los planetas colapsen, choquen. El que no deja que las aguas se salgan de la mar. El que mantiene un perfecto equilibrio en todo el ecosistema. El día que Jesús suelte de su mano la creación, nos volvemos nada. Él es Jesús. Y Él es Jesús. Ahora, ¿cómo lo sostiene? Nada más dice, Sol, ahí quédate. Júpiter, párale. Bueno, no habla así como regiomontano, ¿verdad? Saturno, quieto. Olas, hasta aquí, ya. De repente, mueve tantito la mano y tiembla en México. No es para que nos demos una caladita, que el día que nos suelte, nos acabamos. Pastor, ¿y en qué me beneficia eso? Si Él sostiene el mundo, que no me sostenga a mí. Por su palabra, por su poder. Él creó las cosas, Él las conserva y Él las sostiene. Y no solo las sostiene, porque la palabra ahí de sostener no solamente es de tomar así, sino que las conduce y la guía. Eso quiere decir que me conducirá y me guiará a su propósito. Porque si Él me dio un propósito, Él me toma en su mano, me sostiene, y si yo lo reconozco en mis caminos, me encamina y me guía al cumplimiento de mi propósito en Dios. Podemos confiar que Él sostiene nuestra vida y nos guía y nos conduce hasta el final. Y por eso podemos sentirnos seguros. Todo se sostiene por Él. Hebreos 1:3, en la versión 60 de Reina Valera dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La NTV dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios. O sea, Jesús está a la derecha del Padre. Imagínenselo, el trono, Cristo a su derecha. El trono, aquí está, imagínense que es el trono. Está Dios, ¿y dónde está Cristo?
a su derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque la derecha es un lugar de honor, es un lugar de dignidad y es un lugar de poder. Efesios 1:20 dice que después que Jesucristo resucitó del Padre, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El que sostiene el mundo y todas las cosas por la palabra de su poder, visualícelo. No está saliendo en la rosca de Reyes el bebé. Nos quieren reducir a eso y muchos se la están creyendo. ¡Ay, me comí a Jesús! El que sostiene, me sostiene a mí, le sostiene a usted, sostiene el mundo, está a la derecha del Padre. Y dice que está intercediendo a favor de nosotros. Y cada vez que clamamos al Señor, el Señor se para a la derecha del Padre y dice: yo abogo por Él. Yo di mi vida por Él. Yo entregué mi cuerpo para que sea sano. Yo derramé mi sangre para que sea limpio. Padre, sí, este es tarudo, ya lo conozco. Sí, es terco, pero está arrepentido. Y quiero recordarte, Padre, que hace más de 2000 años yo di mi vida por Él y yo intercedo a su favor. Soy su abogado, así es de que dale una oportunidad más y por eso estamos aquí el día de hoy, nosotros en la presencia del Señor. Los hebreos tenían un problema y es que muchos de ellos tenían un respeto supersticioso o idólatra por los ángeles. Y es que la verdad, en el Antiguo Testamento Dios usó mucho a los ángeles para hablarle a las personas. Sí, usted sabe, el ángel le habló a José. Sí, un ángel le habló a Abraham. Y usted ve la historia. Y entonces el pueblo judío en su historia ve mucho la participación de los ángeles. Dios usando a los ángeles para darles mensajes también, incluso, aparte de los profetas. Él les anunciaba cosas, les ministraba. Y entonces ellos los consideraban como mediadores entre Dios y los hombres. Y algunos llegaron tan lejos como para darle una especie de honra, un homenaje religioso o adoración. Adoraban a los ángeles. Y aquí el autor quiere dejar bien claro, en el capítulo 1, versículo 4, la segunda parte, dice: hecho tanto, dígalo conmigo, superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Entonces le dice el escritor de Hebreos: Cristo es superior a los ángeles. Así es de que ya no ande usted diciendo: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso no está en la Biblia. Aleluya. El mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Ah, pastor, pero Dios no usa ángeles para cuidarnos. Sí, pero Él los envía. Yo no puedo hablar con los ángeles. Dios envía a sus ángeles. Ahora, esto nos abre mucho el panorama, porque en cuántas cosas nosotros ponemos nuestra confianza fuera de Jesús. Gloria a Dios por los ángeles. ¿Cuántos están de acuerdo que los ángeles son de Dios? Y son enviados por Dios. Pero aquí les dice: ustedes ya llegaron al grado de que los adoran. Los tienen en la sala de su casa. Bien bonitos los angelitos. Ángeles bebés, ángeles más o menos grandes. Se están acordando de todo, ¿verdad? Y dice: eso no es así. Jesucristo es superior a los ángeles. Y quien recibe la gloria no es lo creado. Quien recibe la gloria es el Creador. Y si yo tengo acceso directo al Creador, ¿para qué usar lo creado? Y usted y yo, ahorita lo vamos a ver más adelante, como a las 12 más o menos va a terminar. Usted y yo tenemos entrada directa al trono de la gracia por el camino amplio que Jesús abrió a través del velo.
Amén. Bueno, ahí en Efesios 1:20, versículos del 20 al 23, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió pero ahí creo que vea el 21, sobre todo ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío. Jesús está sobre todo, amén. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los ángeles, dice la Biblia, que son siervos de Dios para hacer su voluntad. El autor de Hebreos describe con pasajes del Antiguo Testamento la función de los ángeles. Veámosla rápido. Hebreos 1:5 al 14. Lo estamos leyendo en la traducción viviente. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, porque Jesús es superior. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios tampoco dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Perdón, Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su hijo al mundo, a su hijo supremo al mundo, lo que estamos celebrando ahora, Dios dijo: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Amén. Pero con respecto a los ángeles dice: él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia, odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Quiénes son los que vamos a heredar la salvación? Diga conmigo: yo. Bueno, los ángeles están para cuidarte a ti, pero tú no le pides a los ángeles, sino que tú le pides al Señor de los ángeles. Y el Señor de los ángeles se llama Jesucristo. Esa es la imagen que debemos de tener de Él. Él es el dueño, es el jefe. Entonces, de pronto, yo traigo ángeles a mi alrededor, pero yo no los llamé: vengan ángeles, los necesito aquí, venga para acá. San Paco los necesita. No, porque yo he creído que el Señor enviará a su ángel acerca de mí para que me guarden todos mis caminos. Y yo le digo: Señor, por favor, envía tus ángeles. Voy a salir fuera de esta ciudad. Yo quiero que tus ángeles sean enviados. Manda a quien quieras. Si me mandas a Gabriel, está bien, con ese me conformo. O a Miguel. Manda a tus ángeles. Pero el Señor manda a los ángeles. Nunca el hombre se dirige a los ángeles. Porque el dueño de los ángeles, el amo de los ángeles, y a quien los mismos ángeles adoran, se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Esa es la imagen correcta que debemos de tener de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Porque al final, el que lleva la gloria y el que lleva la honra y el que lleva el honor y que lleva la alabanza no son los ángeles. Ellos están para cuidarnos a nosotros, enviados por el Padre. Qué hermoso, ¿no? ¿Quién lo hace eso? ¿El burrito sabanero? El Cristo resucitado y que está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Bueno, los hebreos tenían otro problema. No, hombre, estaban peor que los regiomontanos, mano. Y es que ellos tenían en muy alta estima a Moisés. Moisés era el más grande hombre que había existido y en cierta manera tenían razón, porque un día
Dios dijo de Moisés, con ella yo hablo cara a cara. ¿Se acuerdan cuando María, la hermana de Moisés, y Aarón se estaban echando un chismecito celestial? ¿Qué se cree Moisés? ¿A poco Dios habla nomás a través de él? También nosotros podemos hacerlo. Y empezaron a murmurar. Y de repente María queda llena de lepra. El Señor los confronta y dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar de Moisés? Y entonces les dice, miren, con Moisés yo hablo cara a cara. Con Moisés yo hablo de frente. Nadie de los hombres tiene el privilegio de hablar de frente con Dios que el hermano Moy. Y ustedes hablaron mal de él. Y bueno, usted conoce la historia. Obviamente los hebreos tenían un gran concepto de Moisés, como el profeta más grande, el que sacó a Israel de Egipto. Claro. Pero llega el escritor de Hebreos y les dice, señores, en el versículo, bueno, les dice, señores, Cristo es más grande que Moisés. Y quiero que veas Hebreos 3 del 1 al 6. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. No es la casa, es el que la hizo. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Y si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando le encomendó toda la casa de Dios. Y volvemos a repetir el 3. Pero Jesús merece más gloria que Moisés. Entonces le está diciendo, ustedes tienen un gran concepto a Moisés, pero Jesús está por encima de él. Y bueno, pastor, ¿y en qué me ayuda? Bueno, esto nos enseña que Cristo es mayor que cualquier hombre. Cualquier nombre, cualquier posición tenga el hombre, Cristo es mayor. El hombre que usted considere más grande sobre la tierra, Cristo es mayor. Por eso Él es digno de toda la gloria y de la alabanza. Cristo es el mensajero de Dios enviado a los hombres, el gran revelador de la fe que profesamos, el gran revelador de la esperanza que profesamos tener. Cristo superior a todo hombre. Y por último, Jesús es el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo y le hablaba al pueblo de parte de Dios. El sumo sacerdote hacía una labor de mediador, de intermediario. Dios hablaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote comunicaba las verdades de Dios al pueblo, el pueblo hablaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le comunicaba a Dios. Estaba en medio. Este sumo sacerdote, todos conocemos la historia, entraba una sola vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Usted conoce la historia. El tabernáculo o el templo se dividía en 3 partes: los atrios, que era ya la parte del lobby allá afuera, el lugar santo donde usted está, y el lugar santísimo. Imagínense que aquí donde estoy yo, y aquí había una cortina. A esa cortina no podía pasar absolutamente nadie. El único que podía pasar una vez al año era el sumo sacerdote. Y antes de
presentarse, él una vez al año tenía que hacer una serie de ritos de purificación, de limpieza de pecados, tenía que hacer sacrificios, matar becerros y un montón de cosas para poder presentarse digno, porque si él no se presentaba digno y entraba al velo siendo indigno, moría. Así es de que lo hacía una vez al año. Ahora el sacerdote o el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, solamente expiaba el pecado del pueblo. Eso quiere decir que lo cubría, no lo limpiaba. Cubrir significa poner como un manto. Eso quería decir que cuando Dios veía esa expiación, no le permitía ver a Dios el pecado, porque si veía el pecado, su ira se encendía. Y el sacerdote lo que hacía era cubrir el pecado una vez al año, con un riesgo de morir impresionantemente. Ahora el escritor de Hebreos presenta a un sumo sacerdote que dice que él traspasó los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Y que con un solo sacrificio, con uno solo, no cada año, no solamente, no cubre los pecados, con un solo sacrificio por su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es Jesús, el que por su sangre, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Por eso Cristo está a la derecha del Padre hablándole a Dios de nosotros. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, por la edad que usted tenga. Jesús le habla al Padre acerca de usted. Y quiero que terminemos leyendo Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ve a Jesús así. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego me gusta esa parte, porque eso es lo lindo de que Jesús sea mi sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A la hora que quieras, tienes acceso directamente al Padre por medio de Jesús. Por eso cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué quería decir? Ahora hay acceso. Ustedes, pueblo que están en los atrios, ustedes, pueblo que están en el lugar santo, que únicamente eran los sacerdotes, ahora sí no, todos los que están en los atrios, los que están en el lugar santo, el velo está abierto, el Padre está sentado, a la derecha está Jesucristo, y a la hora que lo necesites, te puedes acercar con confianza a ese trono, pedir auxilio, pedir misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Aleluya! Y luego el escritor de Hebreos hace una comparación entre el sumo sacerdote humano y el sumo sacerdote Jesús. Y está en el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo era. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es mi sumo sacerdote perfecto, que me conduce a la diestra del Padre, que me lleva a la misma derecha del Padre. Porque dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Jesús se compadece de tu debilidad. Él, cuando eres tentado, sabe que eres tentado, y por eso puedes acercarte con confianza. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos. Se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, un sumo sacerdote perfecto para siempre. Yo le pido a Dios que esta noche tu perspectiva, tu visión de Jesús cambie. Cambie. No la reduzcas solamente a una parte. Por eso está escrito Juan. Por eso está escrito Hebreos. Por eso Lucas y Mateo lo describen de una manera, porque todo se complementa. Pero no te quedes solo con la imagen del niño de Belén. Jesús está a la derecha del Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los ángeles. Amén.
Jesús, dice la Biblia, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y sabes una cosa, Él está aquí entre nosotros y podemos ver su gloria el día de hoy.